Colombia quiere independizarse de la violencia. Colombia quiere que no le metan más cuentos de paz cuando es lavado de guerra. Colombia quiere independizarse de la corrupción, de la violencia, del paraíso construido para los criminales y el infierno para el pueblo, de los gastos a manos llenas, lujos y viajes desmedidos con el dinero de los colombianos, a quien además los llaman los nadie. Para hablar sobre independencia, libertad, derechos humanos y soberanías, he invitado a Andrés Manzano. Andrés Manzano Murillo es abogado especializado en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Así es, Isabel. Bueno, muy buenas tardes, de noches allá. A ti y a toda tu audiencia de antemano, pues agradecer la deferencia y el espacio para compartir con ustedes en estos temas tan importantes y tan interesantes, no solamente para nosotros los colombianos en nuestro Día de Independencia, sino también pues para la diáspora colombiana en Estados Unidos, bajo la premisa eminentemente jurídica y legal a nivel global de que son derechos naturales y que precisamente se extienden como derechos que tienen o que son, como lo define precisamente la norma, derechos intuito persona, inalienables, intransferibles, y que los tenemos todos indistintamente de su condición racial, política, y precisamente por el solo hecho y contexto de pertenecer a la especie humana. Lógicamente, hay reglas generales y hay reglas especiales y excepcionales en las cuales se pueden limitar y se pueden perder algún tipo de derechos en atención precisamente a las actuaciones o a la misma inminencia de riesgo que tú colocas frente a los derechos de otras personas. Claro. Y el derecho personal puede llegar hasta donde te permita el derecho ajeno, ¿no? Porque es que el otro también tiene los mismos derechos, por lo menos fundamentales, esos derechos humanos. Pero en los últimos tiempos se transgreden los derechos de unas mayorías por derechos de unas minorías. ¿Por qué? ¿Cómo logran esto? Correcto, mira, la premisa que tú dices inicialmente es totalmente válida y así es reconocida incluso en materia legal, pues que el límite de los derechos en primera fase irían hasta donde entran a transgredir los de las demás personas. Eh, Tan es así que precisamente uno de los escenarios en los que a la luz de los derechos humanos, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen posibilidad limitada de utilizar, por ejemplo, la fuerza de manera gradual, de manera proporcional a una agresión, dependiendo del nivel de la agresión, incluso al poder incluso contemplar la posibilidad de utilizar la fuerza letal como último recurso. Precisamente, ¿por qué? Porque está respondiendo a una, y esos dos verbos son muy importantes en el análisis de esa respuesta con uso de la fuerza por parte del servidor público en este caso, que tiene que ser esa respuesta o ese uso de la fuerza debe ser gradual y debe ser, como lo dicen los principios de los derechos humanos, proporcional en atención a una inminencia de agresión. Y esa inminencia debe ser actual y, como lo dice la palabra precisamente, inminente. Entonces, sobre ese escenario es que se puede generar esa respuesta de uso de la fuerza. Ahora, por el otro lado, cuando tú me hablas de que hay condiciones o hay poblaciones específicas a las cuales se les hace un reconocimiento, e incluso, por lo menos, en la Constitución vigente de Colombia, la del 91, de 1991, se le hace un reconocimiento especial a unos grupos específicos de personas orientado a darles unas prerrogativas especiales de rango legal y de rango constitucional, como hablábamos de las minorías de pronto étnicas, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de afros, estamos hablando de población rol, que son los gitanos, algunos reconocidos en instancia nacional, y también dentro de ese escenario de grupos de especial protección, entras a desarrollarse en materia jurisprudencial. Ahí estamos hablando ya de alcance de análisis de la Constitución, de la Corte Constitucional de Colombia. En materia jurisprudencial, entrar a desarrollar esos alcances de protección a comunidades como la que tú comentabas ahorita, LGTBI+. Para poder enfrentar a la misma sociedad y pues de esa manera manipular lo que quieren lograr en términos políticos. Esto, digamos que
Siempre ha sido así la utilización de los grupos vulnerables y la apropiación de esos grupos vulnerables como el campesinado, los indígenas, los negros, ¿no? Porque las divisiones son entre muchísimos grupos y subgrupos justamente dentro de una misma sociedad para implosionarla. ¿Esto siempre ha sido así o se ha ido acrecentando, digamos, en los últimos años? Bueno, Isabel, yo creo que ese contexto podemos analizarlo de que siempre ha sido así en un escenario diferente de pronto al actual, en que, como tú lo nombrabas al principio, la corrupción siempre ha sido uno de los males que ha carcomido al país. En ese contexto, pues eran utilizados y han sido siempre exacerbados estas minorías, orientadas pues lógicamente con un escenario de alguna erogación precisamente económica a efectos de poder manipular o constreñir para poder obtener un resultado electoral. Y eso lo vemos incluso desde el escenario de, en su momento, las autodenominadas AUC, autodefensas colombianas en su momento del paramilitarismo, donde para nadie es un secreto que veíamos escenarios donde la gente iba a votar marchando en fila india con las personas atrás amenazándolas o a su familia si no votaban o no. Igual pasó en un contexto dentro de la misma conflicto interno armado que tenemos totalmente degradado por más de 60 años con los diferentes actores que han pasado. AUC, guerrilla, ex-FARC, a hoy disidencias, ELN y distintos grupos que han surgido en ese contexto. Ahora el escenario es precisamente que precisamente esas minorías, esas personas o esos grupos, más que todo en áreas rurales de difícil acceso, de pronto donde no podemos esconder una realidad latente, que es que siempre ha habido ausencia, por ejemplo, del Estado en escenarios de inversión social, en escenarios de salud, en escenarios de educación, que precisamente convierte a estas comunidades en caldo de cultivo para que se puedan presentar cualquier tipo de escenarios de exploración. Es más, si tú ves en la data de todas las porcentajes en cuanto a votos en las elecciones o en los comicios pasados, quien colocó el presidente precisamente fueron esas zonas apartadas, esas zonas de difícil acceso a diferentes escenarios de proyección del gobierno y donde realmente lo único que se ha tenido por parte del gobierno nacional en algunos momentos ha sido el poder lógicamente restrictivo y de la utilización de la fuerza como mecanismo de control, precisamente porque son territorios alejados y abandonados que se prestan para que todos estos actores ilegales y lucrados o financiados parte o totalmente de su conflicto han sido con escenarios como la minería ilegal, como el contrabando, lógicamente el narcotráfico, y que se presta para que todo esto se convierta en un escenario como el que tenemos hoy. Como especialista en Derecho Internacional Humanitario, Andrés, usted, y Derecho Internacional de Conflictos Armados y en Doctrina Militar, ¿qué nos puede decir con respecto a los márgenes de impunidad que se siguen defendiendo en Colombia, en donde los criminales de lesa humanidad ganan dádivas, sillas en el Congreso, ahí están sentados, ahí los dejó Santos, sin pasar por elecciones? Tienen territorios libres, les siguen dando tierras para circular, para cometer delitos, en donde prima solo su ley. Hay lugares en el país a donde no puede entrar la fuerza pública ni siquiera. Eso ocurre, por lo menos lo vi yo y lo reporté yo durante muchos años que cubrí guerra en Colombia en los 90. Todavía esas cosas ocurren, es decir, el país volvió a retroceder, porque es que hasta Nobel le dan a quien dejó implantada la mayor impunidad y el peor escenario con el lavado de activos más enorme de un grupo criminal narcoterrorista. ¿Hasta dónde puede llegar esto en el escenario internacional? ¿Qué pasa desde el derecho internacional? Realmente no es otra cosa distinta que la continuidad de la política por otros medios. O sea, las fuerzas militares y los soldados van a la guerra por decisión en un escenario de un Estado democrático, de un presidente de la República que es un civil y un ministro de Defensa que
de la mano con el presidente y toda la cartera de defensa, emanan unas políticas públicas en la cartera precisamente de defensa, en la cual se establecen unas misiones para esas fuerzas militares. En ese contexto, los militares van a la guerra y se desarrolla precisamente esas operaciones militares deben ir articuladas y regidas por el derecho internacional humanitario, que precisamente es el escenario jurídico especial que entra a regular los conflictos armados. Como tú muy bien lo decías, yo creo que al principio de la emisión de hoy, al principio no, en Colombia no se reconocía la guerra. Cuando hablábamos nosotros de los primeros años, incluso creo yo, del gobierno Uribe, se manejaba siempre el criterio de que lo que había en Colombia era un tema de control de orden público. Y en ese escenario, en un escenario de aplicación legal, dejaba maniatados en principio, o por lo menos expuestos en materia jurídica a las fuerzas militares que desarrollaran operaciones de carácter ofensivo. Esto quiere decir, en algunos casos, por ejemplo, operaciones con el uso de la fuerza letal de primera mano, por ejemplo, como se conoce, una entrega de armas por parte de Fuerza Aérea, que es lo que comúnmente conocemos como un bombardeo, por ejemplo, a un campamento guerrillero específico, que en el escenario de que no se reconozca el conflicto, pues al análisis de un juez de la República o de un fiscal, pues al no haber un conflicto, al no reconocer un conflicto, dicen cómo vas a aplicar el derecho a la guerra. En ese contexto te vas a ir bajo un estándar de aplicación de norma de derechos humanos y no de DIH, que es Derecho Internacional Humanitario, o de los conflictos armados, y en ese contexto la obligación del uso de la fuerza debería haber sido de manera proporcional a la agresión. Si miramos una entrega de armas con fuerza aérea, un bombardeo, pues ahí nunca va a haber una agresión, porque precisamente el éxito de una operación ofensiva es la sorpresa, y que si hay un objetivo de alto valor estratégico, una necesidad militar, y que arroje una ventaja militar para el Estado y para la fuerza, pues con una planeación que soporte legalmente todo ese escenario, pues es totalmente válido. Eso en un principio se daba así. Posteriormente se reconoció el conflicto en buena hora, y se pueden gestar y se han podido desarrollar y se han dado los resultados que han sido incluso conocidos en escenarios internacionales, como la operación, por ejemplo, en un eminente éxito de inteligencia, la operación Jaque, en la que se pudo rescatar unos secuestrados dentro de los cuales estaba Ingrid Betancourt, y que no hubo ni siquiera la necesidad de utilizar un disparo. Pero bueno, eso es un lado, como para tener, o una parte para tener el contexto del escenario del derecho internacional humanitario, ¿cierto?, dentro de los conflictos armados. Pero en la pregunta que tú me haces referente a la posibilidad de que estos, tanto como por ejemplo un lado de la miembro de las fuerzas militares, que de pronto han podido generar excesos o violaciones de derechos humanos, o por el otro lado, que son casos particulares y puntuales, y que por eso la responsabilidad penal es individual, no de la institución como tal, sino del hombre, y en este caso de la persona que pudo haber transgredido la norma. Por el otro lado, la cantidad de vejaciones y de violaciones de derechos humanos que también son de público conocimiento de estos grupos armados organizados, tanto FARC en su momento como ELN en su momento y actualmente, porque incluso en el mismo desarrollo de estas exploraciones de acuerdos o de diálogos para buscar esa tan sonada paz total, pues continúan desarrollándose violaciones de derechos humanos, ataques a la población civil, ataques a las fuerzas militares, ¿sí? Pero no podemos perder el contexto o olvidar de que precisamente, y como lo decía al principio, es una decisión política ir a la guerra, ¿sí? O porque se sublevó una población civil y hay que cumplir la función constitucional de las fuerzas militares. Por otro lado, cesar la guerra o cesar el conflicto armado o llegar a un acuerdo en diálogo, porque pueden ser distintos la posición política, o porque simplemente pueden darse los dos escenarios, ¿no? Que se termine la guerra, y como comúnmente termina el conflicto armado es por una decisión política, nos sentamos a dialogar, como pasó con la antigua FARC, ¿cierto? Y convertirse en un partido político con unas reglas específicas, una creación de una justicia, y ahí es donde viene el escenario internacional de la justicia transicional, aquí en Colombia, en ese contexto, por ejemplo, con la ex-FARC, que se denomina la JEP, Justicia Especial para la Paz, en la cual tienen que, lógicamente, entrarse a desarrollar unos escenarios de justicia, de reparación, de verdad, de no repetición, ¿cierto?
y de indemnización a las víctimas, que en un escenario de justicia transicional, en los actuales estándares de justicia internacional, que es sobre quien debe girar u orbitar esa cese de conflictos, en la víctima, en poder resarcir a esas víctimas y de resarcir no solamente es económicamente, sino con el solo hecho, por ejemplo, de indicarles dónde están, entregar los cuerpos de las personas, los desaparecidos, porque muchas veces el duelo es mucho mayor o incesante cuando tú ni siquiera sabes si está o no está muerto tu familiar, llámese civil, llámese militar, secuestrado por estas fuerzas. Entonces ese contexto es importante tenerlo también presente porque, hombre, si nos ponemos a revisar no solamente en el conflicto nuestro, sino, por ejemplo, hablemos de la antigua, no sé, el conflicto yugoslavo, o incluso de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, en este caso fue por victoria militar, ¿cierto?, de los Estados Unidos y los demás miembros de la Confederación. Entonces, en ese contexto, nadie diría yo, y yo creo que eso es una cosa que no podemos desconocerla, se va a sentar a tratar de generar una terminación de un conflicto armado que lleva más de 50 o 60 años estando, por ejemplo, en los zapatos de uno de estos guerrilleros, delinquiendo, llenando mis arcas o mis bolsillos de dinero de toda esta conductas delictivas que son bastante productivas en materia económica, para sentarme a que me apliquen el Código Penal Ordinario de Colombia, por ejemplo, que va a una pena máxima hasta de 60 años. Entonces, en ese escenario, precisamente, el derecho internacional ha reconocido esa situación y para poder viabilizar esas terminaciones o esos ceses de conflictos de manera bilateral, de manera consensuada a través de diálogos, pues la creación de justicias especiales o de justicias transicionales en las cuales se puedan hacer unas penas alternativas que puedan generar esos ceses y al final la búsqueda de esa paz pues estable y duradera, pero lógicamente con unos compromisos que deben ser, eso sí, fielmente cumplidos por estas partes, y es a lo que se debe tener y a lo que hoy todos tenemos la lupa precisamente en esa justicia especial para la paz, porque antiguamente, como pasó de pronto con el ELN y con otros grupos que cuando hicieron esa conversión a partido político, pues Colombia y en más, estaban, cada vez que se terminaba un conflicto, por ejemplo, como te hablaba ahorita en la antigua Yugoslavia o en la Primera o Segunda Guerra Mundial, se creaban tribunales ad hoc para juzgar las violaciones de derechos humanos de esos conflictos. Pero posterior a eso, se creó ya una Corte Penal Internacional a través de la generación del Estatuto de Roma, y precisamente esa Corte es la encargada de todos los países suscriptores, lógicamente, que avalaron y que suscribieron esa Corte, ese Estatuto de Roma, de generar esa posibilidad de injerencia o de competencia de la Corte en materia subsidiaria, que quiere decir, si el país no investiga, no sanciona, no juzga y no repara, pues ahí sí la comunidad internacional y esta Corte Internacional puede entrar a decir, señores Colombia, no investigaron, hubo impunidad o hubo connivencia entre ustedes en esa presunta administración de justicia, y en ese escenario nosotros nos investigamos el caso y penamos o imponemos penas restrictivas de la libertad a estos violadores de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad. De crímenes de lesa humanidad, exactamente. Es que aquí estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que no prescriben, que no se vencen en el tiempo, que no se pueden eludir pagar por esos delitos. Pero eso es lo que estamos viendo repetirse y una y mil veces más en Colombia. Es una temática que yo llevo investigando ya hace más de un año, que es la explotación y el tráfico de niños, la explotación sexual. Cuéntanos, por favor, qué has hecho exactamente en estos apartados y en estas temáticas como abogado. Bueno, te cuento que nosotros en este escenario local, y precisamente al ser Cartagena una ciudad con eminentemente vocación turística, y como muchas de las ciudades, diría yo, latinoamericanas con vocación turística, no necesariamente con el mejor perfil a veces, dice uno, de turista, o del turista que busca un contexto de recreación, de no familiar, sino que viene con esa, incluso en escenarios internacionales uno ve
publicidad en la cual se vende los territorios o se analiza y se publicita los territorios en materia con criterio de búsqueda de saciar intereses sexuales de estos turistas. Entonces, en ese escenario, nosotros hemos venido desarrollando, y cuando te digo nosotros es en manera personal y también en la federación a la cual hago parte, y desde varios, no solamente gremios, sino incluso de la administración pública a nivel distrital, de tratar de combatir contra este flagelo, porque realmente es una situación bastante compleja en pro de tratar de buscar salvar y salvaguardar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el territorio nacional. Y ni siquiera jóvenes nacionales. Mira que con todo el fenómeno de la diáspora venezolana que se ha dado y que todos los países del mundo hemos visto y hemos al final tenido que también entrar a apoyar y atender en ese estatus también de refugiados, de toda su situación política en el hermano país de Venezuela, pues se ven muy abocados también a ese tipo de escenario de la prostitución. En Colombia, por lo menos, y yo creo que en la mayor parte del mundo, la prostitución no es un delito. Precisamente se concibe como una de las peores formas, como lo dice la misma Organización Internacional del Trabajo, como una de las peores formas del trabajo o de ganarse la vida, en este caso degradante para una mujer o para un hombre que lo ejerza, porque no es un tema eminentemente de género, pero sí realmente vemos cómo se supedita el euro, el dólar, en función de poder gestar y articular escenarios en territorios como el nuestro, eminentemente turístico, que potencializan el desarrollo de esta situación. Entonces hemos venido trabajando con diferentes campañas en Cartagena, desde el distrito turístico, o sea, desde la ciudad, desde la misma alcaldía. Hemos incluso tenido experiencias de reconocimiento internacional en Indonesia, en China, frente a una campaña, una estrategia publicitaria, se llama La Muralla Soy Yo. Ahorita está Leona Fiera, es precisamente defendiendo y que cada uno de los actores, porque en últimas, por ejemplo, en una ciudad como, ponle tú, Cartagena o como Barcelona, que también es muy turística, gran parte de la cadena productiva de la ciudad, directa o indirectamente, tiene algo que ver, o por lo menos absorbe algún escenario de reconocimiento económico por el turismo. Desde el taxista, desde el hotelero, desde el personal que atiende el turismo, en las playas, en todo lado. Y entonces es tratando de buscar, primero, concientizar, sensibilizar a la ciudadanía frente a lo aberrante de esta situación, para que no expongan a sus niños, porque es un tema que primero toca trabajarlo en materia cultural, porque nosotros hemos visto casos, y yo he visto casos concretos, en los que las mismas familias, las mismas abuelas, las mismas madres, inducen o obligan prácticamente a las mujeres, a las niñas, a que vayan a rebuscarse el pan para la mesa de la casa de esta forma. Y lo ven como al contrario, como que esta persona, nacional o extranjera, está ayudando a su familia, y no lo reconocen como un explotador. Ervin Hoyos, sí, me lo han nombrado en el chat, yo también lo extraño mucho, gran colega con quien trabajé par de investigaciones, o por lo menos nos dateábamos en los últimos años también. Ervin Hoyos tenía pruebas de pornografía infantil en las guerrillas. Claro que sí, esta servidora también, que recorrió mucho monte y cubrió mucha guerra en Colombia, pude testificar cómo abusan de esos niños y de esos campesinos que dicen defender y van por las veredas reclutándolos, robándoselos a sus padres para poder utilizarlos como carne de cañón. Son tan criminales y son tan terribles como seres humanos, que los ponen delante para que las balas los alcancen a ellos en pruebas, los ponen adelante para transitar, para saber si hay minas, justamente quiebrapatas de las que hablábamos, que tienen ahora que desenterrar los soldados, nuestros soldados de Colombia, porque ni siquiera aquellos que minaron el territorio nacional, nuestros campos, nuestras montañas, nuestras veredas, caminos hacia las escuelas públicas, pues
ni siquiera han desenterrado. Los mapas de las minas no los tienen. Es mentira lo que han dicho a la ONU, y la ONU también ha sido cómplice en toda esta mentira que han metido a los colombianos y al mundo entero, porque le han mentido mucho al mundo, y lo peor de todo es que han mentido sabiendo que mienten.